¿Y ya probaste con el sistema sin Ya, necesidad? ahora te escucho perfecto. Ahora te escucho perfecto. Ah, bueno, listo, listo. Alineé un poco mejor las cosas. Listo. Entonces, ahora sí, buenos días a todos. Vamos a seguir con estos dos ejemplos. Esta semana empezamos con cómo calcular derivadas numéricamente y vimos de paso algunas técnicas, tanto de programación como de consideración numérica que hay que tener en cuenta, sobre todo esto de que los límites de error matemáticos no implican los mismos comportamientos en el computador. Que si uno quiere calcular una derivada y hace que h tienda a 0 volviéndolo 10 a la menos 15, eso probablemente no le esté dando una buena derivada realmente, porque uno está restando números muy cercanos y entonces tiene más errores. Y que hay formas de numéricamente mejorar las estimaciones, por ejemplo, como vimos con lo de Richardson. Una buena forma de calcular las derivadas era utilizando la derivada central, que era de orden h al cuadrado, donde h es la partición que hicimos en nuestro eje x. Y si además combinábamos eso con la interpolación de Richardson, nos mejoraba aún más nuestro cálculo. No es que mejore el orden del algoritmo, sigue siendo orden de h cuadrado, sino simplemente la constante que multiplica ese h cuadrado se vuelve más pequeña. Entonces, era una buena cosa. Y también vimos una manera de pasar funciones como si fueran tipos de datos. Eso se llama punteros a funciones. Anteriormente la sintaxis era mucho más fea, pero pues utilizando function, el encabezado function, pues fue realmente fácil crear un puntero a una función. Y en la clase del día de hoy, entonces, vamos a continuar con estos ejemplos de introducción numérica, orientados a que ustedes practiquen la programación haciendo algunas cosas básicas de métodos numéricos. Y esto, pues, de hoy va a ser la integración numérica. Entonces, voy a poner la presentación. Y si ustedes, digamos, quieren ir más allá, que sería lo ideal, que ustedes investigaran un poco más de lo que no les da en clase, porque en clase no les da algo muy reducido, pues yo les recomiendo, por ejemplo, este libro de Ward Cheney, es muy, muy bueno, Numerical Mathematics and Computing, y ahí pues está muchas de las cosas que yo saco en ese libro. Profe, no estás compartiendo pantalla. Ah, lo siento. Gracias. ¿Ahora sí la están viendo? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces les recomiendo ese libro de Cheney. Ustedes ya saben que estas presentaciones están en un drive y la dirección de ese drive está en la página principal de nuestro curso, ¿no? Por si acaso. Entonces ahí está ese libro y yo se lo recomiendo, el de Ward Cheney, para aprender más de esto. Aunque muchos de estos libros de métodos numéricos lo hacen aplicado a MATLAB. Pero lo que son los pseudoalgoritmos de implementación, pues todos se pueden hacer en cualquier lenguaje que uno quiera. También saco algunas cosas del libro de Landau y Páez, Computational Physics, muy bueno. Páez es un paisa. Y estos libros han pasado por varias versiones, empezaron con Fortran, luego con C, luego con Java, creo, y ahorita creo que la versión es con Python. En todo caso, cualquiera de las versiones es útil para no aprender lo básico de la física computacional. Y bueno, esto es pura tramadera, disculpen, esos efectos. Antes uno creía que eso era bonito y todo eso, pero ya uno se da cuenta que eso no. Uno se acostumbra a ponerle llamas y un montón de cosas a las presentaciones, pero al final eso no es lo que importa es el contenido. Eso es lo que debe llamar la atención. Entonces vamos a empezar con la forma más sencilla de hacer integración. Y cuando ustedes ya vieron integrales, ¿cierto? ¿Ustedes ya saben integrar o todavía no? Sí, profe, sí. Sí, ya todos saben integrar. ¿Y ya se saben integrar o todavía no? Esa es más difícil, ¿no? Entonces, lo que hacía uno cuando quería calcular la integral, y yo voy a liberarme un poco del rigor matemático, vamos a interpretar la integral como un área, así sea positiva o negativa, un área con signo y ya. Y uno lo que hacía era partir la función en pedacitos. Entonces uno la partía en unos pedacitos y uno trataba de calcular pues simplemente el área encerrada por esos pedacitos. Y uno podía mostrar en esta definición de la integral de Riemann que a medida que uno hacía que esos pedacitos fueran lo más chiquitos posible, pues esta forma de calcular la integral se aproximaba a la integral verdadera de nuestra función. Entonces el límite cuando el tamaño de estos rectangulitos tendía a 0 nos daba la definición de la integral y nos daba el valor de la integral como tal.
básicamente calcular el área. Entonces la regla del trapecio pues es eso, es utilizar esa definición básica de la misma manera que para calcular las derivadas arrancamos con la definición básica de la derivada, pues aquí arrancamos con la definición básica del trapecio, de la integral, perdón. Esto se llama la regla del trapecio porque básicamente cuando ustedes cogen un xy y un xy más 1, o sea, el siguiente, ustedes calculan cuánto vale la función en este primer xy, cuánto vale la función en este xy siguiente, y calculan el área de ese trapecio. Y lo que van a hacer es sumar las áreas de todo ese montón de trapecios que tienen ahí. Y esa área es fácil de calcular, ¿cierto? Es básicamente este rectángulo y luego este triángulo que tenemos acá. Entonces uno puede calcular esa área y lo que vamos a decir es que la suma de esas áreas nos va a dar más o menos la integral. Por ejemplo, vamos a decir que la integral entre xy y xy más 1 de f de x va a ser básicamente el área de ese trapecio, pues que es el ancho. Por esto, cuando uno calcula la suma de las dos áreas del triángulo y del rectángulo, pues le da esta fórmula. Entonces, eso es lo que vamos a decir. Obviamente uno sabe que entre más chiquito sea esta separación entre x y el x siguiente, pues mejor va a ser esta aproximación. O sea, que hay un error, orden de algo, orden de este tamaño de separación. Ahí hay un error que ya vamos a mirar. Pero pues esta es la definición básica de nuestro trapecio, ¿sí? Entonces, como yo quiero calcular la integral desde un x sub 0 hasta un x final, desde un a hasta un b, como yo quiero calcular esa integral, silencio Esteban, estoy en clase, por favor, gracias. Como yo quiero calcular esta integral, entonces, yo lo que hago es sumar todas las áreas, y cuando uno hace la sumatoria sobre todas estas áreas, pues ahí puede factorizar algunas cosas, bla, 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 y al final, pues llega a esta fórmula, ¿sí? Esta es la manera en que yo puedo calcular la integral desde a hasta b. Entonces, básicamente lo que hacemos es particionar, y no necesariamente tiene que ser una partición uniforme. En este momento estamos asumiendo que la partición puede ser no uniforme, puede tener tamaños diferentes. Entonces, lo que hacemos es simplemente particionar nuestro intervalo, y hacemos esta sumatoria, y esa sumatoria va a ser una aproximación de la integral. Entre más fino particionemos este intervalo, pues mejor va a ser esta aproximación. Y si asumimos, digamos, que todas estas particiones tuvieran el mismo tamaño, y lo vamos a llamar h, este algoritmo que tenemos acá, el del trapecio, tiene una orden de convergencia de orden h al cuadrado. Eso quiere decir que si disminuimos, por ejemplo, a la mitad el tamaño de nuestras particiones, duplicando el número de intervalos, el error disminuye 4 veces, no 2 veces, sino 4 veces, el cuadrado de lo que hicimos. Entonces esta es la regla del trapecio, la primera forma, y obviamente cuando sea pues, una partición uniforme, pues es más sencillo porque pues xy más 1 menos xy es h, y lo podemos sacar de la sumatoria. Entonces al final es simplemente hacer estas sumas. Y esta es la primera forma en que vamos nosotros a aproximar nuestras integrales. Entonces cuando tenemos espaciamiento uniforme, o sea, la partición es uniforme, el tamaño siempre es h, entre x y xy más 1, entonces lo que tenemos es que pues, nuestro x real va a ser igual a, que es el mínimo, más i veces el tamaño de la partición. Igual que hicimos la vez pasada con las derivadas. H obviamente pues, es el tamaño total del intervalo incluido entre el número de intervalos que he escogido. Y el trapecio pues, se puede simplificar a esto, ¿sí? Esta sumatoria se puede simplificar a esto que tenemos acá. HBS es un medio, la función evaluada al inicio, luego al final, y luego la sumatoria de la función evaluada en todos los puntos intermedios. Eso es lo que tenemos y eso es lo que vamos a implementar nosotros para calcular integrales. ¿Bien? Entonces digamos que vamos a ir de una vez a practicar esto para implementarla, y vamos a utilizar inmediatamente punteros a funciones, o sea, le vamos a decir qué función es la que queremos integrar. Eso también se lo vamos a decir en nuestra rutina, sabiendo ya cómo se puede hacer esto. De pronto el único cambio que vamos a hacer es que no le vamos a decir el n, el número de intervalos, sino que le vamos a decir el h. O también podemos hacer así, esto es equivalente. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, si yo aumento el número de intervalos, disminuye el h y el error debe disminuir. Por lo tanto, yo puedo hacer dos fórmulas para calcular el error de mis aproximaciones. Voy a quitar esto un momentito. Bueno. Yo puedo hacer dos cosas. Una, yo podría, por ejemplo, hacer una gráfica de cómo es el error, ¿sí? Conociendo, digamos, mi integral real, cómo es el error en función de h. O la otra, yo puedo hacer una gráfica de cómo es el error, también delta,
pero en función de n. Las dos son equivalentes, ¿sí? Las dos son iguales. Y cuando yo haga esa gráfica, pues yo espero que a medida que n crece, el error debe ser más pequeño porque el h es más pequeño, y por lo tanto, pues si digamos arrancamos desde una diferencia positiva arriba, pues yo esperaría que esto fuera decreciendo y se fuera estabilizando, ¿sí? Hasta que llegara a un n que ya es suficiente. Y numéricamente, si uno sigue fregando con esto después va a empezar a aumentar de una forma rara, porque aquí pues ya está dominando el error de truncamiento, ya tenemos h demasiado pequeños. Pero entonces uno lo que tiene que ver es esto, que el error disminuye con n. Si uno lo hace en términos de h, uno sabe que el error es más pequeño, pero cuando h es pequeño. Entonces uno esperaría que esto arrancara para h's grandes en un error grande y fuera disminuyendo y se estabilizara y después pues ocurrieran cosas. Entonces, ¿cuál de las dos funciones quieren ver ustedes? A mí me parece que es como más natural ver la función de n, pero ¿cuál de las dos quieren ver? ¿Quieren verla en función de n o en función de h? Es lo mismo, ¿no? Pero N, profe, N. función de n, listo. Listo, esto lo vamos a hacer en función de n. Entonces vamos inmediatamente a implementar nuestra función trapezoide en este día. Yo no recuerdo realmente ya en dónde estoy haciendo los cálculos, en la virtual o acá o no sé qué. Entonces ya estoy metido en el repositorio por si acaso voy a hacer un git pull, por si tengo cambios en el remoto. A mí me dice aquí que no tengo ningún cambio, ¿listo? Entonces parece que no hay problema. Y entonces voy a crear mi carpeta para el día de hoy. MKI 2020-09 18, ¿no? Pues numerical integration. Y vamos a crear nuestro primer código. Emacs trapecio.cpp. Editen el editor que quieran, no importa. No están obligados a utilizar Emacs, da igual. Lo importante es que lo hagan en algo que les permita ser más eficientes, no que se interponga en su camino. Entonces, include IOStream porque quiero imprimir cosas. Include CMAT porque quiero utilizar algunas funciones matemáticas. Y voy a utilizar la función main típica y ya está. Y entonces lo que queremos es como, bueno, vamos a tratar de integrar una función cualquiera, vamos a integrarla con el trapecio y vamos a calcular entonces cuánto es el error de esa integral en función del número de intervalos que vamos a generar. Eso implica entonces que necesitamos varias cosas. Tenemos que tener pues una función, la función f que queremos integrar, que recibe normalmente un x. Puede tener cualquier prototipo, lo vamos a hacer así lo más de sencillo. Vamos a necesitar también una función que se llame trapecio. Y esa función trapecio entonces va a recibir una función f, entonces del tipo puntero de funciones va a recibir una función, la vamos a llamar fun. Va a recibir también un a, el límite inferior, va a recibir un b, el límite superior, y va a recibir un número de intervalos. ¿Listo? Ese es nuestro prototipo, pero este tipo de datos FPTR no lo hemos creado, tenemos que crearlo, entonces recuerden que eso lo hacíamos using FPTR. Estamos diciendo, este tipo de datos básico nuevo que estoy creando es el de una función que retorna un double y recibe un double. ¿Y por qué así? Porque yo quiero pues mandarle esta función, y miren que esta función retorna un double y recibe un double. Para que esto sirva, yo necesito utilizar el encabezado std function. Entonces esto es lo que yo voy a utilizar. ¿Y cómo sería mi función main? Entonces mi función main sería, voy a definir por ahora aquí mágicamente estos números, double a igual a 0.0 o xmin, pongámosle, xmin igual a 0.0, xmax igual, no sé, a 1.0, int n, nmax, vamos a llamarlo, igual a, no sé, pongámosle 10 intervalos, y listo. Y lo que quisiéramos entonces es, vamos a hacer solamente una impresión por ahora para este n, cuánto nos da nuestra integral. Entonces quisiéramos como imprimir cuánto nos da trapecio evaluado en esta función f en este valor de xmin, ese es nuestro a, este valor de xmax, este es nuestro b, y este valor de nmax.
Eso sería lo que queremos. Y pues como estas variables no van a cambiar, pues la vamos a poner const a todo esto, const, porque estas pues realmente no van a cambiar nunca, ¿sí? Entonces esto es lo que yo quiero hacer inicialmente para ver si mi trapecio está funcionando. Y lo ideal sería mandarle una función cuya integral nosotros conocemos. Entonces podemos seguir jugando con el seno y el coseno si ustedes quieren, o podríamos también utilizar polinomios o algo así. La trampa con los polinomios es que, como vimos en la presentación, el trapecio tiene orden h cuadrado, entonces si le ponemos un polinomio de orden cuadrático, entonces nos va a dar exacto, ¿sí? Entonces por ahora, si quieren, dejémoslo otra vez con un seno o un coseno, cuyas integrales conocemos más. Entonces voy a definir las funciones. Esto obviamente no va a compilar, si yo trato de compilarlo, miren lo que va a pasar. ¿Qué error creen ustedes que va a botarme el compilador si yo trato de compilar este código? ¿Que no ha definido las funciones de f y trapecio? Exacto. Bueno, sí. Yo sé que tú sabes cuál es el nombre, digamos, para ser más precisos, me va a decir es que no las he implementado, que no sabe, bueno, sí tienes toda la razón, que no las he definido. Ya las he declarado acá, pero me falta definirlas. Definirlas quiere decir que yo digo qué es lo que retornan, cómo lo hacen, o sea, yo declaro su código. Entonces, si yo compilo esto, y así como dice, function no existe o es funcional. Esto me botó fue otro error. Ah, sí, era funcional. Entonces, miren que me sale este error rarísimo. Me dice, hay unos símbolos indefinidos que usted tiene ahí, y pues yo la verdad no entiendo qué es lo que quiere decir esto. Pero entre esos símbolos, acá, yo tengo mi función f y tengo también mi trapecio, ¿sí? Lo que pasa es que pues, el compilador decora con más cosas internamente las funciones. Entonces me está diciendo, precisamente como dice su compañera, que no están definidas estas funciones, ¿cierto? Esos símbolos no están definidos, y entonces me falta pues implementarlas. Yo de ahora en adelante les voy a pasar a ustedes así los ejemplos de las tareas para que no les compile y ustedes tengan que empezar a arreglar ese tipo de cosas. Entonces, si yo hago esto ya va a compilar, ¿sí? Esto sí va a compilar porque yo declaré como un bloque de instrucciones que no hacen nada, pero ya están aquí como definidas mis funciones. Y esto curiosamente va a compilar, pero me va a botar cosas raras, mire. Esto compila, él me da un warning, él me está diciendo, ojo porque usted está diciendo, por ejemplo, que esta función retorna un double y usted nunca escribió un return acá, de nada, y aquí tampoco. Entonces me está dando un warning, pero un warning no es un error, a menos que uno lo pida. Entonces esto compiló, y si yo lo ejecuto, esto me da un número rarísimo, ¿sí? Esto me está imprimiendo una cosa rara acá, un número flotante, que obviamente pues no tiene sentido porque yo no puedo integrar una función que no hace nada, y que el integral me dé un número, ¿sí? O sea, no tiene sentido. Esto tiene una explicación, pero no me voy a meter en eso. Entonces, tenemos que definir estas funciones. Entonces, por ahora, si les parece, utilicemos la función std seno de x. Esa va a ser la que vamos a integrar. Si yo compilo esto compila, ahora solo me bota un warning, porque solamente me queda este trapecio sin retornar. Si yo lo ejecuto, me sigue dando un número raro, ahora es diferente al otro, y ese número de hecho va a cambiar. ¿Sí lo ven? Está cambiando. Esto es puro error. Y ahora pues sí, implementemos el trapecio. Entonces, vamos a mirar cómo es que era la función trapecio. La función trapecio, vamos a ir a la presentación. Dice, bueno, se supone que vamos a utilizar particiones uniformes, ¿está bien? Porque estamos diciéndole que vamos a dividirlo en n pasos. Entonces, la idea sería definir el h, o de x si quieren más bien, tiene más sentido. Como quieran, déjalo como h para que se parezca exactamente a la presentación. Y h sería simplemente, pues, b menos a sobre n. Es la resolución de nuestra partición. Ya la definimos. Es esto que está aquí. Y la integral, entonces vamos a definir suma. Esa suma, pues la podemos empezar en 0 o la podemos empezar en este factor constante. Vengan a ver si yo puedo agrandar esto más.
Espera que estoy un poco cansado y no estoy pensando bien. ¿Dónde es que está esto? View, Zoom, obviamente. Hit slide, listo. Entonces esta parte es la que estoy revisando. Y entonces, miren, esa suma pues va a ser sumar todo esto más hacer esta suma. Entonces yo la puedo arrancar de una vez en este término que tenemos acá. Entonces suma va a ser 0.5 por, y sería la función evaluada en x sub 0, que es el primer término, a, más la función evaluada en el último, que es b. Entonces sería simplemente fun evaluado en a, más fun evaluado en b. Ese sería mi primer término de la suma. Y me falta multiplicar por h, pero lo voy a hacer solamente hasta el final, para no estar multiplicando por h cada vez. Luego sí tengo que hacer un loop. Siempre que tenga estas sumatorias, pues eso es un bucle. Entonces for int igual 1, miren que esta sumatoria va hasta 1, igual a 1 hasta n-1, entonces ahí están mis límites. Mientras i sea menor o igual que n-1, perdón, esto es n mayúscula, más i. Y en este for escribimos pues, lo que nos dice la sumatoria. Simplemente que suma, le vamos a sumar, a su valor que ya tenía, le vamos a sumar la función evaluada en el x y décimo. Y el x y décimo, para que sea más claro este código, lo voy a escribir así. Double x igual a más y veces h. ¿Sí? Este es el x y décimo. Podemos ponerle xy. Entonces ponemos xy. Y aquí ya está escrito literalmente lo que dice esta cosa. Después, ya hemos hecho toda esta sumatoria, o sea, ya hicimos todo lo que está aquí en corchetes, faltaría multiplicar por h. Entonces podemos, si quieren, podemos decir suma igual a h por suma, que esto pues se puede resumir a suma por igual h, y luego retornamos suma. Y esta sería nuestra implementación de trapecio. Entonces revisemos de nuevo qué es lo que estamos haciendo. Ella recibe una función, los límites inferior y superior, y un número de intervalos. Primero calculamos la partición. Segundo, arrancamos nuestra sumatoria en los valores constantes que ella tiene. Puede ser en 0 y sumarlo al final, da igual. Aquí arrancamos de una vez colocándole estos dos valores. Luego hacemos el loop en los intervalos apropiados, sumamos en los x apropiados, luego multiplicamos por h, que es la partición, y eso nos da la aproximación de la integral, entonces eso lo retornamos. Y listo. Entonces vamos a ver ahora sí qué nos daría nuestro código. Voy a compilarlo, vamos a ver si compila, vamos a correrlo, y esto nos da 0.459315. Y ni idea si eso está bien o no, ¿cierto? No sabemos. Entonces sería bueno imprimir lo que queremos, o lo que sabemos que esta sería nuestra integral verdadera. La integral de seno es menos coseno, ¿cierto? Ayúdame que yo estoy como lento. Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, el valor teórico de esto sería menos std, cos evaluado en el máximo, en xmax, menos std, cos evaluado en el mínimo, que es xmin. Y aquí me quedaría con un más, ¿no? Menos por menos da más cuando restemos. Entonces, compilo, corro, y aquí ustedes pueden ver que nuestros valores pues están relativamente cercanos, 4, 5, 9, 3, 15, pero pues hay una diferencia ya desde este punto, ¿no? Con la teórica. Y si yo, por ejemplo, ¿ustedes cómo harían para disminuir el error? ¿Qué harían con este n? ¿Lo aumentan o lo disminuyen? Lo aumenta. Aumentar. Aumentémoslo 100 veces. Entonces, muy bien. Entonces, compilo, corro, y miren que al aumentarlo 100 veces, nuestro error, 100 veces, no, estaba en 10, lo aumenté solamente 10 veces. Nuestro error que antes empezaba aquí en el 6, ahora está empezando 2 cifras decimales después. O sea, parece que el error sí disminuyó 100 veces, ¿sí? Yo aumenté esto 10 veces y el error disminuyó 100 veces. Ahora, para comparar estos números doubles, es preferible imprimir todas estas cosas en precisión de punto, ¿qué? Con 16 cifras decimales y notación exponencial. Entonces, std, pues, cout.precision, le vamos a decir que imprima con 15 cifras decimales, y también le vamos a decir que
que imprima connotación científica. Scientific. Y cuando hago esto, vuelvo a compilar, vuelvo a correr, y pues ahora sí puedo ver de una mejor manera la comparación de mis números, ¿sí? Entonces, con toda la precisión. Entonces ya con esto nosotros podemos ir como estimando nuestro valor real y nuestro valor numérico, y para lo que queremos, que es como tratar de estudiar cómo es que disminuyen los errores en estas integrales en función del número de términos, entonces sería ideal más bien definir estas variables para poder sacar los errores fácilmente. Entonces decir double, integral numérica igual, y sería pues integral numérica trapecio. Será simplemente esto, o sea, no estoy haciendo nada, sino definiendo estas variables auxiliares. Y ahora vamos a hacer otra que sea integral teórica. Y para esta función, que es el seno, pues este es nuestro valor teórico. Ojo, porque si yo en algún momento cambio este seno y le pongo un 2, pues obviamente el teórico cambia, ¿no? Esto es simplemente para esta comparación que estamos haciendo acá. Teórica. Y de hecho, pues al final, ya que vimos las diferencias, lo ideal no sería imprimir esto, no será imprimir pues, los valores exactos, sino la diferencia entre ellos. Entonces, delta trapecio igual STD f de abs, valor absoluto, vamos a mirar la diferencia porcentual, 1 menos integral numérica trapecio sobre integral teórica. ¿Listo? Entonces al final voy a quitar toda esta cosa y por eso no les he enviado el código todavía, porque quería dejar esto así listo. Y la idea sería más bien que este CIAO nos imprimiera el número de términos que estamos usando, un tab para separar, y luego nos imprima esto, y luego un carácter de nueva línea. ¿Sí? Vamos a ver si esto compila después de todos estos cambios. N was not declared se llama nmax, ¿no? Entonces aquí es nmax. Y si lo ejecuto, pues ahí ya me está diciendo algo más interesante. Que el error porcentual cuando tengo una partición de 100 es de 8 por 10 a la menos 6. Si yo, por ejemplo, de nuevo cambio esto solamente a 10, el error es de 10 a la menos 4. Entonces, si ven que hay como una ley de potencias, ¿no? Con un exponente de 2 metido. Entonces, ahora sí voy a añadir esta primera versión. O no, más bien les voy a mandar ya al final. Entonces, ya teniendo esto, recuerden que lo que queremos es como tratar de explorar cómo es el error en función de n para ver si realmente este algoritmo es de orden cuadrático. Entonces, lo que podríamos hacer es no dejar el n como una constante, sino variarlo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un for respecto a n. For nmax, y digamos que nmax empiece con una sola partición, mientras nmax sea menor o igual, y podemos decir que esto sea menor o igual a 1.0 por 10 a la 6, vamos a ver si esto no es muy grande, y luego lo que vamos a hacer es que nmax vaya aumentando en potencias de 10, vamos a ver cómo nos va con esto. Como estamos pensando que esto es supuestamente una ley de potencias, pues hay que variar bastante nuestros datos para poder ¿qué? Para pues poder ver ese comportamiento de ley de potencias, no puede ser sumándole de a uno en uno, nos tomaría mucho tiempo y muchos datos. Entonces prefiero variarlo así, multiplicándolo para que rápidamente me bote esto. Y vamos a ver esto que nos da. Y entonces miren que ahí ya nos está dando relativamente bien. Para un valor de 1 nos da 10 a la menos 2 el error, de 10, 10 a la menos 4, y realmente aquí uno ya puede ver, básicamente, que sí se está comportando como esa ley de potencias. Entonces ahora sí, voy a añadir esto al repositorio y lo voy a enviar. Para que hagamos toda la gráfica. Entonces git push.
Y como siempre, aquí está la dirección del repositorio. ¿Qué le está pasando a este mouse? Listo. Algo le está pasando a mi mouse últimamente, que puede ser mugre lo que le está pasando. Y si vamos aquí al navegador, yo les voy a copiar a ustedes la dirección para que puedan ir allá y pues copiar el código si están muy atrasados, si de pronto yo les cogí mucha ventaja. Entonces, la voy a poner acá. Ustedes llegan allá al repositorio, entran a la carpeta del día de hoy, y ahí pues ya pueden descargar, dándole clic derecho Save Link As, ya pueden descargar este código fuente, lo que yo acabo de hacer. Entonces les doy un minutico para que se pongan al día. ¿Alguien falta por tener el código? Hable ahora, por favor, para esperar, o si no, yo sigo. Entonces, ¿lo tienen? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya está el código para todos. Y la idea sería que hiciéramos una gráfica de esto. Entonces, bueno, voy a volverlo a compilar por si acaso. No he hecho cambios, ¿no? Lo ejecuto. Esto me bota estos datos aquí en la pantalla. Entonces yo lo voy a redireccionar. Todavía no hemos aprendido a imprimir datos, es muy sencillo, pero lo vamos a hacer luego. Lo voy a redireccionar rápidamente a un archivo llamado datos.txt. Y si abro Genuplot, yo lo puedo graficar. Puedo graficar datos.txt. Voy a decir que me lo grafique usando líneas y puntos. Y que los puntos me les pongo un tamaño grande. Entonces aquí está mi grafiquita. Y... Profe, ¿podrías agrandar el tamaño de la letra, por favor? Sí. ¿Ahí está bien? Sí, profe, ahí está mejor, gracias. Listo. Entonces miren que esta es mi gráfica, le voy a cambiar el tipo de datos porque no me gustan esas crucecitas, porque no se notan. Entonces ahí están mis datos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Pues eso representa una ley de potencias que decrece como a la -2 o no? ¿O qué harían ustedes para visualizar esto mejor? O sea, esa es una gráfica que uno debería presentar. Cambiarle la escala. Hay que cambiar la escala, muy bien, porque esto es una escala que necesita escala tipo logarítmica porque precisamente es una ley de potencias. Si yo le saco solamente el logaritmo en el eje X, miren que no se ve recta. Lo que uno espera en una ley de potencias es que en log-log se vea recta, pero no en log normal. Entonces yo tengo que sacarle el logaritmo en ambos ejes, eso lo puedo hacer aquí rápidamente, es el log X, o es el log XY para que sean los dos. Vuelvo a pintar, y ahí está perfecta mi ley de potencias, mi disminución como h al cuadrado. ¿Sí? Tenemos logaritmo en ambos casos, en ambos ejes, y pues nos dio una línea recta. Ahora, es una línea recta, pero no sabemos si el exponente es realmente -2. ¿Ustedes cómo harían para saber ese exponente? Con la pendiente de la recta. Con la pendiente. ¿Cómo sacas la pendiente? Entonces, eso es verdad. Uno puede, cuando tiene la escala log-log, ustedes simplemente pueden coger una regla y medir la pendiente de esta curva, ¿sí?
sacando simplemente el cociente entre un cambio vertical con un cambio horizontal. Pero si lo que leemos de forma más analítica, entonces nosotros, y esto simplemente es porque les quiero mostrar, yo puedo definir una función de 2 parámetros, por ejemplo. Yo como ya sé que esto debe ser como una ley de potencias, voy a decir, bueno, voy a definir una función de 2 parámetros en GNUplot que va a ser a, una constante, por x a la b, ¿sí? Donde a es pues la constante que multiplica y b es el exponente. Y yo puedo hacer un fit no lineal sobre mis datos. Entonces yo puedo decirle fit, esto está quedando grabado para que ustedes lo puedan probar después. Fit f de x a como a b, y mis datos, .txt, y le digo que utilice precisamente a y b como parámetros de ajuste. Claro, está mal definida mi función, ¿no? Esto es con a y esto es con b. Y esto es mayúscula, 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 mayúscula. ¿Será que no la tengo que definir así? Es que estoy en la mala. Démoslo así, f de x igual a esto. Le decimos que ajuste f de x utilizando a y b. ¿Esto por qué no está funcionando? Perdón. Esto es vía. Ya. Vuelvo a hacerlo. Le digo qué función tiene que ajustar sobre qué datos y le digo qué parámetros utilizar. Esto sirve para que uno, si uno, por ejemplo, quiere fijar un parámetro y solo ajustar el otro, cosas así. Entonces aquí le doy esto y él al final hace el ajuste. Y entonces miren que me está dando algo raro, ¿no? Me está diciendo que A es un número que es como 2.5 por 10 a la menos 10 y el error es grandísimo porque esto es del orden de 10 a la 4. Y lo mismo me está pasando con B. B es del orden de 0.64, eso fue lo que dio. Y el error es grandísimo, es de 38.000 no sé cuánto. Entonces aquí hay algo raro, y esto normalmente pasa por los valores iniciales. Entonces viendo esto, yo podría decir que A empiece en 0,1 y que B empiece, pues yo sé que esto tiene que darme menos 2, entonces le voy a poner menos 1.5 para que él mismo me lo ajuste. Vuelvo a hacer el fit, y ahora sí me dio súper bien, porque miren que ahora los errores estándar de mis ajustes, los errores de mis ajustes son muchísimo más pequeños. Entonces ahora me está diciendo, listo, me dio que A vale 0.08 no sé qué, con este error, que ahora sí es supremamente pequeño comparativamente, ¿sí? Es de 7 por 10 a la menos 5%, y la pendiente me dio menos 2 no sé qué, con este error. O sea que esto me dio súper bien, y la pendiente definitivamente sí es menos 2. Y ahora yo sí puedo graficar. Yo puedo graficar mis datos originales y mi función f de x, que ya tiene sus valores de a y de b ajustados. Y cuando lo grafico, ahí están una sobre la otra, ustedes no la ven. Entonces voy a decirle que esto tenga un tamaño más grueso, 5. Entonces miren, ahí está. El ajuste es este verde y mis datos pues son los moraditos. De hecho, mis datos yo ya no los debo pintar con líneas, simplemente con puntos. Y ahí está. Y con esto queda demostrado que precisamente nuestro algoritmo es de orden 2. Con una muy buena precisión. ¿Cómo reportarían ustedes ese valor? Entonces uno podría reportar lo que eso es menos 2.00728. Y en esa quinta, eso es, lo corro 5 veces, ¿no? En esa quinta cifra decimal el error es de 3. O sea, realmente nos está dando muy, muy cercano, muy bien, muy preciso y muy exacto, cercano a 2. Esto fue como algo extra que quise hacer para que ustedes vieran cómo podría hacer uno un ajuste en GNUplot y que les quede guardado en el video. Entonces queda claro que, o sea, queda comprobado y ustedes quedan convencidos, pues precisamente de que nuestro algoritmo de trapecio es de orden 2. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Sí aceptan ustedes entonces ahora esa afirmación? ¿O hay alguien que Sí, no? profe. Listo, esa es la manera en que a uno le toca tomar evidencia, ¿no? De una afirmación de esas. ¿Alguien iba a decir algo más, perdón? No, listo. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta así nuestra figurita, vamos a volver a nuestra presentación. Y pues la pregunta viene es, ¿será que si combinamos lo que habíamos visto la vez pasada de Richardson con esto hacemos una interpolación de Richardson, ¿será que mejora?
Entonces recordemos que en Richardson uno lo que hace es como que tiene una expresión que quiere a calcular. Esa expresión, digamos que es una serie de potencias en términos de ese parámetro h de discretización, que uno espera que cuando h tienda a 0, pues todo esto tienda a 0. Y entonces uno puede calcular una mejor aproximación de esa cosa que estoy buscando, utilizando esta partición. Y este alfa realmente depende del orden de nuestro algoritmo, que eso no lo hablamos antes. Este alfa, digamos, si nuestro algoritmo es de orden 2, entonces ese aparece acá. Nosotros anteriormente mejoramos nuestra aproximación ignorando como esto lo pusimos igual a 1. Esperen, ¿qué fue lo que lo pusimos? 2, 4, 3. Lo pusimos igual a 2, ¿sí? Pero uno tiene que tener en cuenta cuál es el orden del algoritmo original para poder meterlo acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría la interpolación de Richardson aplicada a nuestro problema actual? Recordemos que nuestro problema actual de trapecio tiene un orden 2 aquí, o sea que este número es, pues 4 menos 1 sea 3, o sea, aparece el tercio que teníamos de antes. Voy a venir aquí a la consola, voy a copiar esto de trapecio a otro que se llame traprich.cpp, y bueno, se lo voy a abrir acá. Ya lo tengo acá, y aquí vamos a implementar nuestra función de Richardson. Entonces, esto lo voy a hacer grande porque quiero que ustedes me ayuden a escribir cómo sería Richardson. ¿Cómo sería el prototipo de Richardson? Double Richardson. Y como lo vamos a parametrizar para cualquier tipo de función, sea trapecio o cualquier otra, ¿qué debería yo escribir aquí? ¿Qué recibe Richardson? Mientras ustedes lo piensan, voy a mirar que creo que se está quemando una cosa. Entonces, Richardson, la idea es que Richardson nos calcule también la integral, ¿cierto? Entonces Richardson debe recibir todo lo que recibe trapecio, ¿sí? Entonces debe recibir todo esto. Pero además Richardson debe recibir cuál es el algoritmo que quiero utilizar, si es trapecio o más adelante Simpson, que es el que vamos a utilizar. Entonces Richardson debe recibir otro argumento más, otro puntero de función que lo voy a poner FPTR2 porque es diferente, que se llame como el algoritmo de integración que yo voy a utilizar. Y este función PTR2 es un puntero de función que caracteriza precisamente a los algoritmos que utilizamos de integración nosotros. Entonces yo lo tendría que definir de esta manera. FPTR2 sería igual. Entonces recordemos que este FPTR2 va a caracterizar a trapecio. ¿Qué escribirían ustedes aquí si yo quiero hacer un puntero que describa a trapecio? ¿Qué retorna? ¿Qué pondrían ahí? Para que se orienten, ¿no? Si ustedes quieren declarar un puntero que describa esta función trapecio, básicamente lo único que tienen que ver es qué retorna y qué recibe. Entonces lo que habrá que escribir acá sería lo que retorna, que es double, y lo que recibe es FPTR, double, int. ¿Sí? Y ya, con eso hemos declarado un puntero que describe mi algoritmo genérico de calcular la integral. Mi algoritmo genérico de calcular la integral, representado por ejemplo por esa función trapecio, es una función que retorna un double, recibe un puntero a la función que quiero integrar, recibe el a, que es double, el b, que es double, y un número de pasos. Entonces así tengo completamente parametrizada mi función de Richardson. Profe, ¿puedes repetir otra vez cómo son los argumentos de declarar un puntero?
Entonces, mira, un puntero, la forma de declarar un puntero es decir qué retorna la función, cuál es el tipo de datos que retorna la función y cuál es el tipo de datos de lo que recibe, no más. Entonces, este primer puntero es para caracterizar, por ejemplo, estas funciones básicas que retornan un double y reciben un double. Entonces, por eso lo declaramos así. Pero si ahora yo quiero hacer un puntero de función, por ejemplo, que caracteriza al trapecio, ¿sí? A los algoritmos de integración, entonces, ¿cómo lo debería declarar? Es la misma sintaxis. ¿Qué retorna? Entonces, mira que trapecio retorna un double. ¿Y qué recibe? Entonces, él recibe del tipo de datos FPTR una cosa. Entonces, ese es el primer argumento. El segundo argumento es un double. Entonces, pongo un double. El tercer argumento es otro double. Pongo otro double. Y el cuarto argumento es un int. Entonces, pongo un int. Ah, ok, ok. Muchas gracias, profe. Listo. Entonces, con eso ya Richardson queda completamente parametrizado. Y yo tendría que venir acá. Y escribir nuestro algoritmo de Richardson, que cuando alfa vale 2, esto nos queda un tercio. Entonces daría un tercio de phi h medios menos... Eso se suma, ¿no? Se suma. Entonces sería 3 tercios, 4 tercios menos un tercio. Entonces, return. Una cosa sobre 3. Entonces sería 4 por... Y sería evaluar nuestro algoritmo, ¿sí? En esta función, en este A, en este B, pero como yo estoy buscando hacer una partición de h medios, esto quiere decir multiplicar por 2 el n, entonces esto 2 por n, menos, y otra vez, nuestro algoritmo evaluado en la función a por b, pero con un h original, ¿sí? Sin cambios. Ahí está nuestro algoritmo de Richardson. Y vamos a ver entonces si esto tiene algún efecto sobre el trapecio. Entonces podríamos hacer otra integral. Traprich, que sería Richardson. Richardson recibe absolutamente todo esto, pero también tenemos que mandarle cuál es el algoritmo de integración, que es trapecio. Entonces ya con eso estamos calculando el algoritmo de Richardson evaluado en el trapecio, ¿sí? Todos los otros argumentos son iguales. Tendremos otro delta, que sería delta trapecio, pero lo vamos a llamar traprich. Y num traprich. Y ahora pues vamos a imprimir esos dos errores. Entonces, nmax, luego sigue esto. Delta traprich. Bueno, y vamos a ver si esta cosa compila. C++, menos 10, traprich. Compiló. No quiere decir que esté bien, ¿no? Y si yo le doy Enter, pues miren entonces lo que estamos obteniendo. Unas cosas interesantes. Miren. El trapecio original tiene, por ejemplo, para una sola partición un error de 10 a la menos 2. Mientras que con Richardson tenemos 10 a la menos 4. El trapecio original, acá, tiene un error de 10 a la menos 4. Y aquí tenemos un error de 10 a la menos 8. Muy chiquito. O sea, para 10 particiones ya tenemos un error de 10 a la menos 8. Miren aquí también, por ejemplo, que para 100 tenemos un error mucho más pequeño, 10 a la menos 12. Para 1000 particiones, básicamente esto está en 0. O sea, él no encontró diferencia con el teórico. Para 10.000 está el orden numérico, y miren que esto empezó a aumentar. Pareciera que empezara a aumentar, que es el fenómeno que yo les digo, que cuando ya el h es demasiado pequeño, dependiendo del algoritmo, pues ya pierden unos errores numéricos. Entonces esto me da ganas de ir un poquito más arriba. Ponemos esto a 10 a la 8. Y como ustedes pueden ver, a pesar de que estoy ya en 10 a la 8, pues el error no está disminuyendo. Se demora un poquito, sino que realmente empieza a aumentar. Entonces voy a mandarles este código, voy a copiarlo. It add, ¿cómo es? Traprich. It commit
menos n, Richardson aplicado a trapecio, git push, ya lo pueden descargar ustedes recargando la página ya en GitHub, porque ahora lo que voy a hacer yo es graficar esto para ver cómo nos está dando. Se demora un poquito más, ¿no? No es mucho más, pero se demora un poquito más, pues porque obviamente llega un momento en que estamos haciendo 100 millones de pasos, de divisiones en nuestro intervalo, entonces pues ya realmente estamos haciendo demasiados pasos. Voy a venir aquí a GnuPlot, voy a pintar, este primero es usando 1 y 2, voy a quitar esto del fitting, escribí mal esto. Entonces aquí estoy utilizando la columna 1 con la columna 2, o sea, trapecio original, voy a ponerle aquí el título. Trapecio. Y recordemos que hay que también setear los logarítmicos, la escala. Entonces ahí está. Miren que esto es interesante. Observen que matemáticamente ustedes esperan que esto siga disminuyendo como una ley de potencias. Siempre, ¿cierto? Eso es lo que uno espera. Pero observen que eso no pasa siempre. Realmente llega un momento que numéricamente empiezan a aparecer unas inestabilidades numéricas, podemos llamarlas así, unos comportamientos que tienen que ver con los errores de truncamiento de nuestro sistema y entonces el error simplemente se estabiliza. O sea, nosotros no podemos ir más allá que la precisión de la máquina, por ejemplo. Es imposible. Y eso también implica que ustedes, aunque matemáticamente les diga, ponga el n más grande, entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el n más grande que soportan los números enteros? Eso no tiene mucho sentido, porque nosotros, va a haber un momento en el que vamos a tener esos errores dominándonos, los errores de truncamiento, y ya el error matemático pues se volvió despreciable. O sea que el error total en una máquina es el error matemático, que es muy bonito y todo eso, más el error de truncamiento, ¿sí? Esos errores numéricos. Y uno tiene que tener en cuenta que al principio está dominando el error matemático, de truncamiento chiquito, pero cuando uno tiene muchos intervalos ya empieza a dominar el error de truncamiento y el matemático pues es el que crece. Entonces esto incluso puede empezar a crecer más y de hecho con eso uno tiene como un n óptimo, que sería como 1.000.000 en este caso particular, depende del algoritmo. Entonces eso es para que ustedes tengan en cuenta en la cabeza que no es verdad que disminuir esto a 0 lo vuelve bien en un computador, porque esto no es matemáticas. Entonces bueno, ahora voy a pintar la otra columna. Datos. Señor. Profe. Y en principio, eso va a ser igual en todo computador de 64 bits. O sea, se va a comportar de la misma manera. Sí, O mira. si va a depender de la máquina. No, mira, eso digamos lo vamos a discutir con más detalle en la última clase, si no pasa nada. Pero, eso, entonces primera pregunta, si esto pasa en todas las máquinas. Si las máquinas, esto va a pasar en todas las máquinas, digamos que la parte fundamental es la siguiente. Los computadores no tienen infinitos números para representar el número infinito de números reales que existen. Entonces se tiene que escoger un estándar para representar los números. Creo que es el estándar IEEE 754. No recuerdo bien el número, pero creo que ese es. Ese estándar indica qué va a pasar cuando un número es muy grande, cuando es muy pequeño, cuando hace rounding, etcétera, etcétera, etcétera. Y también escoge una representación de los números flotantes. Esta representación actual es con potencias de 2. Entonces lo que se hace es que se define cierta precisión. Entonces cuando uno escribe double, ustedes escribieron un número de bits para representar esos doubles. Y ese número de bits se tiene que repartir entre el exponente, entre el signo y la mantisa, que es como la base pues, de nuestros números. Como esto va en potencias de 2, esto lo que implica es que hay el mismo número de números computacionales, la misma cantidad de números computacionales en cada potencia de 2, más o menos. O sea que la resolución es constante en potencias de 2. Y esto implica entonces que uno tiene muchísimos más números a representar entre 0 y 1 que entre 1023 y 1024. Por ejemplo, precisión de punto flotante, single precision, creo que más o menos entre 0 y 1
o entre 1 y 2, uno tiene como 8 millones de números disponibles computacionales en precisión sencilla. Mientras que entre 1023 y 1024 uno apenas tiene como 8000. Eso quiere decir que esos errores siempre existen, son más grandes cuando uno tiene números más grandes, y se ven amplificados también cuando uno resta cosas muy cercanas y cosas de ese estilo. Entonces esto siempre va a pasar en todas las máquinas, porque todas las máquinas tienen memoria limitada, ¿sí? Eso es intrínseco. Ahora bien, eso de 64 bits, ¿qué significa? Ojo, porque 64 bits no quiere decir que en los computadores viejos de 32 bits yo no tuviera doubles de 64 bits. Los doubles utilizan 64 bits de precisión. Y yo eso lo puedo utilizar tanto en un computador de 32 bits como en un computador de 64 bits. Cuando uno habla de computadores de 32 o de 64 bits, uno está hablando de los enteros que uno puede utilizar, qué tan grandes son. Y por eso los computadores de 32 bits no soportaban más de 4 GB de RAM, porque solo soportaban precisamente 32 bits para representar el entero más grande, y cuando uno calcula, eso implica que son 4 bytes, y esos 4 bytes nos van a un número máximo, un tamaño máximo de entero que es del orden de 4.000 millones. Y el orden de 4.000 millones es 4 gigabytes, o sea que no había forma de indexar memoria RAM más grande de 4 gigabytes en un computador de 32 bits. Pero eso no implica que ese computador no pudiera tener números flotantes de 64 bits, ¿sí? Entonces eso a veces uno lo piensa, pero no, eso es incorrecto. Si en un computador de 64 bits, simplemente quiere decir es que uno tiene enteros más grandes, de 64 bits. Y por lo tanto podemos indexar, por ejemplo, una consecuencia práctica es que puedo tener más memoria RAM en mis computadores de 64 bits. Entonces queda clara la diferencia entre un computador, una arquitectura de 32 y 64 bits, con lo que tiene que ver con la precisión de los números. Sí, hay más o menos. Sí, eso lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Entonces esto siempre va a pasar. Y ahora estoy pintando lo que sucede con... ¿con quién? No, con Richardson. Entonces observen con Richardson, vamos a ponerle con líneas y puntos, le va a cambiar el tipo, es que point type, no sé, 4, a ver qué es eso. Aquí está. Entonces observen, ¿se acuerdan que hay uno que nos dio 0? Entonces ese no se puede pintar en escala logarítmica. Pero miren que con Richardson, de hecho, creo que pues por esta evidencia yo tengo que aceptar que me equivoqué y parece que sí le cambia el orden de convergencia, porque miren que la pendiente es completamente diferente. Entonces decrece muchísimo más rápido con Richardson. Esto es una gran ventaja, o sea, esto lo que está diciendo es, mire, con Richardson, si su función no se demora mucho calculándose, si f de x es una función barata de utilizar, pues mire, usted simplemente con 100 datos obtiene una precisión con Richardson que es equivalente a haber utilizado 100.000 datos, 100.000 particiones más bien, utilizando el trapecio normal. Entonces obviamente su código va a ser muchísimo más rápido para la misma precisión, porque estamos pasando de 100 a 100.000, o sea, es 1000 veces más rápido, asumiendo que el costo de calcular f de x es corto, porque recordemos que en Richardson la calculamos 2 veces. Entonces esto es lo que quiere decir, de hecho si utilizamos 1000 datos, tenemos ya básicamente la precisión de la máquina que ni siquiera se alcanza a obtener utilizando el trapecio original. Pero luego, si seguimos empezando a utilizar más y más datos, pues entonces empieza a aparecer nuestro error de truncamiento, a dominar el error matemático y a dominar el error total, mejor dicho. Eso es lo que va a suceder. Entonces, cuando uno tiene estos algoritmos que crecen mucho más rápido, entonces eso realmente la ventaja es que uno con pocos datos puede obtener una muy buena precisión. Cuando utilizamos Gauss, vamos a ver que es mucho más preciso. Si combinamos Gauss con Richardson, va a ser mucho más preciso. Y de hecho, no, perdón, estoy confundiendo. Gauss no, Simpson. Cuando combinamos Simpson va a ser mucho más preciso. Y Gauss, el Gauss de siempre, inventó un método llamado las cuadraturas de Gauss que son aún más precisos. O sea, esas cuadraturas de Gauss que hacen una expansión de polinomios, creo que de ermita ahí dentro del intervalo que uno quiere integrar y todo eso. Creo que minimizan tan fuertemente el error que con apenas unos 10 datos uno puede obtener prácticamente la precisión de la máquina. Entonces, ya en esos casos, uno puede ponerse a integrar y a implementar todas estas cosas a mano, pero ya en esos casos realmente es preferible utilizar librerías que hagan esas integrales complejas por uno, ¿sí? Ahí realmente eso es lo que uno debería hacer, no ponerse a hacerlo uno a mano, si no es esa su tarea.
¿sí? Pero si quiere aprender y implementarlo y entender más, porque cuando uno implementa esos algoritmos entiende mucho más el algoritmo, pues sí. Pero bueno, entonces para que ustedes vean que esta interpolación de rechazo realmente tiene grandes ventajas. Y que también hay que no olvidarse que estamos hablando de un computador, ¿sí? Entonces que el error matemático no es el único, hay un error computacional ahí asociado. Bueno, entonces si tenemos esto, ya hicimos esta parte, hicimos bueno, las integrales, eso se le llama Romberg también, a esa interpolación, y entonces viene la interpolación de Simpson. Básicamente, esas son interpolaciones internas que uno está haciendo, y lo que estamos haciendo aquí es interpolar con una línea recta. Eso es lo que estamos haciendo. Simpson lo que hace es interpolar con una parábola. Entonces el trapezoide lo que hace es una línea recta, Simpson lo que hace es interpolar con una parábola, o sea, necesita 3 puntos. Pero resulta que es que esa interpolación con la parábola es muchísimo más precisa, pues obviamente el grado de interpolación es mayor, y entonces el error es más pequeño, ¿sí? Entonces uno básicamente aquí utiliza un polinomio de grado 1, y aquí uno utiliza un polinomio de grado 2 para hacer la interpolación entre los dos punticos, entre A y B. Y digamos, esta forma de aproximar nuestras funciones, pues tiene un error mucho más pequeño. Cuando uno hace el análisis de esos errores, observen que ese error va como B menos A la 5. Uno está truncando como en la cuarta derivada. B menos A es como n veces, es como tener n veces nuestra partición, ¿sí? Entonces al final, básicamente, esto quiere decir es que globalmente el error va a la 4. O sea, miren que estamos pasando de una cosa de orden 2 a una cosa de orden 4, asumiendo que estas derivadas son pequeñas, ¿sí? Las que le siguen. O sea que esto es supremamente poderoso, es muy, muy, muy poderoso. ¿Listo? Entonces es el que vamos a implementar ahora para probarlo. No lo vamos a hacer con este ejemplo, sino con el que estamos haciendo nosotros para ver cómo nos va con Simpson, ¿sí? Antes de seguir, antes de irnos a codificar, quiero contarles que estos son simplemente ejemplos de muchas otras fórmulas que se han diseñado para hacer estas integrales. Hay unas reglas de Newton Codes, que se llaman reglas cerradas, porque son reglas. ¿Dónde están las open? Bueno, la verdad no recuerdo por qué la diferencia entre close y open, porque aquí los dos están encerrados en un intervalo. En todo caso, uno utilizando estas reglas puede tener diferentes tipos de aproximaciones. Por ejemplo, trapezoide fue la que ya hicimos, que es de orden h al cubo, pero cuando hago n pasos, pues esto se multiplica, se divide entre h, y entonces me queda h al cuadrado el orden de magnitud. El de Simpson, la regla de un tercio, que creo que es la que tenemos acá, sí es esta, del tercio. Esa regla es de orden h a la 5 localmente, y cuando hago n pasos, pues se vuelve de orden de h a la 4, que es mucho mejor. Hay otras formas de hacer esas aproximaciones, o sea, esa interpolación de la parábola la puedo hacer en otros puntos, tratando de buscar otros pesos. Entonces me da otra regla, que tiene otra constante, un poco diferente, ¿sí? Uno puede ir haciendo eso, pero el orden de magnitud es el mismo, h a la 3, que se me hizo, creo que les puse las abiertas, h a la 5, o sea, miren que el error como tal, el orden de magnitud no cambia, pero la constante sí cambia un poco. Hay otra que es mucho más precisa, miren que es de orden h a la 7, o sea que globalmente es de orden h a la 6 cuando hago n pasos, pero requiere evaluaciones, muchas más evaluaciones de mi función, en más puntos, o sea, yo estoy utilizando más puntos dentro de mi partición. Entonces, yo gano acá, pero pues pierdo acá. Si mi función f es muy pesada de evaluar, pues entonces no debería utilizar esta aproximación por muy precisa que sea. Y hay otras que son abiertas. De nuevo, o sea, lo que importa aquí es el orden de magnitud, son diferentes tipos de interpolaciones, ¿sí? Existen, digamos, muchas de estas reglas. Y finalmente, aquí no está escrito, pero finalmente pues está la cuadratura de Gauss, que es muchísimo más precisa, pero uno tiene que hacer más cosas, tiene que coger el intervalo A a B, escalarlo al intervalo entre 0 y 1, mirar cuáles serán los coeficientes de expansión en polinomios, creo que son de Hermite o de Legendre, creo que hay formulaciones para ambos, mirar cuáles serían esos pesos, y luego con eso calcular la integral, y la integral le va a dar supremamente precisa con pocos datos, pero uno tuvo que calcular un montón de cosas antes. Entonces, digamos que cuando uno tiene todos esos problemas y ya quiere llegar a un nivel muy, muy preciso, es preferible utilizar librerías. Aquí les muestro, hay una librería que se llama GSL, la GNU Scientific Library,
Y ellos tienen muchas cosas, ¿sí? Números complejos, aunque esto lo incluye también el estándar de C++, funciones especiales, hay algunas funciones que no están incluidas en el estándar, pero que están acá, valores propios, vectores propios, estadística, generación de números aleatorios, está la cuadratura, esa cuadratura es la que estamos buscando, cuadratura de Gauss para calcular la integración numérica. Muchas otras cosas, minimización, ellos también tienen álgebra lineal, transformada de Fourier, distribuciones, métodos de Monte Carlo, integración y diferenciación numérica, búsqueda de raíces, etcétera, aceleración de series, es una técnica para hacer que la sumatoria de una serie sea más rápida, que simplemente irla sumando término a término como lo describe la matemática, y cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, si uno se mete ahí al manual de la GSL y entra por allá a la integración numérica, pues aquí, esto le dice, mire, esta es más o menos la forma que usted me utiliza, tiene que seguir esto es un poco complicado, más adelante lo vamos a entender, por ahora no lo vamos a mirar, porque es un poco más complicado de entender esta sintaxis, esto es una sintaxis basada en C, no en C++. O también pueden usar Python, ¿no? Python también en SciPy tiene la forma de hacer la integral muy sencilla, y ya. Y todas esas funciones Python o GCL en el fondo utilizan puras cuadraturas, adaptativas, no adaptativas, lo que sea, y ya tienen todo eso implementado por ustedes. Y si en algún momento ustedes tienen que calcular una integral numérica, una función muy difícil, y quieren muy buena precisión, no se pongan a implementarlo, vayan y utilicen funciones que ya les hacen eso, ¿sí? Entonces, volviendo acá, lo que les voy a pedir ahora a ustedes es que implementen ustedes esto, implementen el algoritmo de Simpson. Entonces vamos a copiar el que teníamos hasta ahora, trapecio rich, lo voy a copiar, trap rich, lo voy a llamar Simpson.cpp. Y la idea es que ustedes implementen Simpson. Simpson debe tener exactamente la misma interfaz que trapecio. Entonces, voy a hacer esto. Simpson debe recibir una función, un A y un B y un N. O sea, esto no cambia, ¿sí? Solamente va a cambiar pues la implementación. Entonces, están... Y una cosa que puede salirles a ustedes a futuro, digamos en el examen, dentro de 2 semanas, es que hagan la implementación de Simpson con Richardson, por ejemplo, y hagan el estudio, pues, la misma grafiquita que hicimos acá. Puede ser algo así. Y lo que yo quiero es una integral numérica. Traprich, no. Simpson. Ay, se me dañaron los espacios. Quisiera simplemente llamar a Simpson. Evaluaban esto. Calcular también un delta de Simpson. Eso es lo que yo quiero. Y quisiera imprimir aquí el delta de Simpson. Eso es lo que yo quiero hacer, pero pues obviamente esto todavía no funciona porque falta implementar. Voy a subir esto al repositorio para que ustedes lo tengan. Y mientras yo voy a acostar a la niña, ustedes por favor implementan Simpson. Esto me está diciendo que estos son los cambios de mi archivo. Estoy haciendo el commit desde Emacs. Le digo Simpson example. Okay. Magic push.
Origin Master. Y listo. Simpson. Listo. Entonces ya se los envié. Por favor, ustedes implementen Simpson. Yo les voy a dejar aquí la presentación para que vean la fórmula de implementación de Simpson. A ver cómo les va. Nos vemos en unos minutos.
Listo. ¿Alguien lo logró? ¿Alguien lo pudo hacer? ¿Lo pudo implementar? Profe, la verdad es que no tengo tan claro los punteros. O sea, sé que lo utilizaste la clase anterior, al final para una derivada, pero no me queda más claro como la utilidad. Y creo que necesito eso medianamente claro. No, ¿y por qué? Si tú solamente, o sea, Yo también, qué pena, esta parte, mira, qué pena. no Yo tiene también nada que ver. estaba mirando lo del puntero. Y es que, bueno, tengo una pregunta de pronto que se puede responder. Y es que, o sea, no entiendo, digamos, estaba revisando los códigos anteriores, cuando se define se implementa el trapecio. eh, o sea, si estoy entendiendo bien la función del puntero, por qué se llama, cuando usted hace la suma, por qué se llama la función f directamente y no se utiliza el puntero. Entonces, o sea, no sé si estoy entendiendo mal o sí tengo esa pregunta. No, no necesito pregunta, o sea, la pregunta es ¿por qué aquí no pongo más bien directamente F? Sí, eso, o Ah, lo contrario es que sería porque aquí en hay un suma no error, se, hay un se error. llama. No, aquí tienen toda la razón, aquí tiene que ser fon. Ah, En ok. todo, en toda mi función trapecio tiene que ser fon, porque es que la idea es que yo pueda, por ejemplo, después llamar a trapecio con cualquier otra función. Por ejemplo, yo le podría mandar también una función g que yo definí por ahí, y él debe funcionar. ¿Sí? Entonces, claro, yo aquí cometí un error que no me he dado cuenta, y yo había escrito f, pero no, aquí es fon porque yo estoy diciendo es que yo le mandé una función que la llamo localmente fon, y esa es la función que voy a utilizar en todo esto. Entonces ahí sí, eso genera confusión, y sí, tienen razón, o sea, aquí va es llamando a la función fon, no f. Entonces, ¿para qué sirve ese Vale, sí. puntero ahí entonces? Precisamente si yo después digo no, ahora voy a declarar otra función, digamos que se llame g, por ejemplo, que también recibe un double y retorna un double, y yo quiero ahora calcular la integral de g en vez de la integral de f, yo simplemente hago esto, pongo g acá, y ya todos mis algoritmos van a calcular ahora la integral de esta nueva función g, no de la función f, sin tener que meterme adentro de mis funciones a modificar. Ah, ok, ya todo está claro. Así quedó claro, perfecto. Listo. Y gracias por esa observación, porque claro, eso es un error y tengo que corregir esos códigos. Entonces, vamos a ver si lo cometí en algún otro lado. No, ahí está bien. Este era mi error, ¿no? Que había dejado aquí a fon. Excelente, bueno, menos mal me dijeron de ese error. Entonces, ¿alguien lo pudo terminar a pesar de ese error o esa confusión los fregó completamente? O no saben si les dio. Digamos que yo voy a hacer lo mismo, defino el h y voy a empezar a hacer estas sumas. Miren que entonces, a ver, yo tengo mi suma, double suma, y según esta fórmula, pues yo podría empezar mi suma con este término o sumárselo al final. Pero mira que tengo dos términos constantes, f de x0 y f de x0. Yo podría empezar a mi suma como f, bueno, otra vez mi f, ¿no? Font evaluado en a más font evaluado en b. Eso quiere decir que ya utilicé este término, ya se lo puse, y este término. ¿Listo? Ahora me falta hacer estas otras dos sumatorias. Estas otras dos. Entonces son dos for. Entonces voy a empezar for int i igual 0, mientras i sea menor, a ver, no empieza en 0, esto empieza en 1 hasta n medios menos 1. Entonces empieza en 1 hasta n sobre 2 menos 1, y eso es un menor igual, la suma lo incluye, más i. Aquí hay una restricción y es que n tiene que ser par, ¿sí? Para que esto tenga sentido, ¿listo? Pero cuando es impar uno se está como obviando solo un dato, entonces no es muy difícil, pero por ahora vamos a suponer que siempre es par. Y entonces en esta suma, esta vaina me está diciendo, bueno, declare una x, y el x que yo voy a sumar es x de 2 por j. Eso quiere decir que x será igual a a más 2 por i por h. Eso es lo que quiere decir
En vez de x sub i, x de 2i, o x de 2j. Entonces yo simplemente cogería mi suma, más igual, y sería la función fon evaluado en sx. Entonces con eso ya tengo esta primera sumatoria. Y ahora tengo que hacer otro bucle para esta segunda sumatoria. Voy a copiar y pegar esto. Pues me parece a mí más útil hacer dos bucles aparte, ¿sí? que unir estas dos cosas en lo mismo. Hay que tener en cuenta otra cosa, ¿no? Aquí hay que multiplicar por un 2, ¿verdad? Entonces yo lo que creo es que voy a hacerlo más bien así. AUX 1 igual a 0, esa va a ser mi primera suma. AUX 2 igual a 0. Y aquí lo que va a hacer es irle sumando a AUX 1. Y ese AUX 1, bueno, lo voy a mantener ahí, es una variable auxiliar. Y acá será AUX 2. Y al final pues ya las voy a utilizar todas sin problema multiplicando por los factores estos 2 y 4. El AUX 2 va desde j igual 1 hasta n medios. Entonces 1 hasta n medios, le quito esta parte. Y nuestro x es 2j menos 1. Entonces aquí sería 2 por i menos 1. Esa sería mi parametrización. Y a AUX 2 pues le sumo el x. Listo. Y ya. Entonces ahora mi suma, si quieren arranquemos suma de 0 para que les quede más claro exactamente qué es lo que vamos a hacer acá. Mi suma, o sea mi integral, sería igual. H tercios multiplica todo, entonces sería h por, y todo esto dividido entre 3, h por f de n x 0, entonces sería fon en a, más fon en b, más fon en b, más 2 por la suma auxiliar 1, 2 por AUX 1, más 4 por la suma auxiliar 2, más 4 por AUX 2. Y de hecho, para que quede igual que la fórmula, voy a dejar el fon b aquí. Y el retorno suma. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí estará bien o no? ¿O cometí algún error por ahí que ustedes vean y yo no? Error como este puntico mano. Revisémosla. Calculamos el h. Tenemos nuestra suma, que es nuestra integral, unas variables auxiliares. Esas variables auxiliares son para hacer estas sumatorias. Entonces la primera sumatoria es desde j igual 1 hasta n medios menos 1, y igual 1 hasta n medios menos 1, de a 1 en 1, y se suman los términos sub 2j. Entonces x por 2i más h, y se van sumando, listo. El AUX 2 es esto, pero desde 1 hasta n medios, 2j menos 1. Desde 1 hasta n medios, 2j menos 1, y se van sumando en AUX 2. Y luego, nuestra integral sería h tercios, f en a, más 2 veces auxiliar 1, 2 veces auxiliar 1, más 4 veces auxiliar 2, 4 veces auxiliar 2, más f en b. Entonces parece que sí. Parece que sí está bien implementado. Voy a compilar. Esto es Simpson. Vamos a ver qué dañé. Uf, esto compiló. Eso no quiere decir que esté bien, pero pasó el primer paso. Y si yo lo ejecuto, pues ahí me está saliendo trapecio, trapecio Richardson y Simpson. Están saliéndome ahí para todos mis datos, ¿cierto? Y ustedes pueden darse cuenta inmediatamente, por favor, miren y comparen, que al inicio parece que trapecio es muy malo. Miren, perdón, trapecio es mejor que Simpson, miren. Con una sola partición, pero es que esto es muy arbitrario, una sola partición tenemos un error de 8% en trapecio, mientras que el error es más grande, del 38% en Simpson. Pero pues es que este número 1 es muy arbitrario. Pero ya cuando utilizamos más intervalos, además que 1 no es par, ¿no? Entonces eso viola la suposición que estamos haciendo. Ya cuando tenemos más datos, 10 daticos, este tiene un error de 10 a la menos 4 y este tiene un error de 10 a la menos 7, ¿sí?
Cuando estamos acá en 100, 10 a la menos 6, y esto es 10 a la menos 11. Cuando estamos en 1000, 10 a la menos 8, 10 a la menos 15. O sea, aquí, con 1000, con Simpson, ya hemos llegado a la precisión de la máquina. Y luego, como ustedes saben, se estabiliza y después empieza a crecer por los errores de truncamiento. Entonces, Simpson es más poderoso aún. Y ahora lo que va a hacer es pintarlo. Bueno, se lo voy a enviar a ustedes. Esta nueva versión. Estos mensajes que yo envío hoy son muy malos, ¿no? Es porque nosotros tenemos el contexto de lo que estamos haciendo, pero uno tiene que escribirlo más claro. Listo, voy a pintar. Entonces, punto slash a punto out, redireccionado a datos.txt. Se demora un poquito, estamos haciendo bastantes cálculos. Y en plot, escalas logarítmicas, vamos a pintar, esto es lo que teníamos antes. Aquí estaba trapecio y luego estaba Richardson de trapecio, line points, esto es título Richardson trapecio, y ahora vamos a poner, yo cuando estoy utilizando los mismos datos, el mismo archivo, no tengo que ponerle esto, solo las dos comillas. Entonces ahora vamos a poner el mismo archivo, columna 1, columna 4, con líneas y puntos, el point size 3, y el point type le vamos a poner 6, a ver qué sale. Y el título es Simpson. Y aquí ustedes pueden verlo otra vez. Entonces, a ver, Simpson, vamos a bajarle un poquito el tamaño a esto, point size 2. Entonces observen de nuevo aquí, el morado es el trapecio original, el verde es el trapecio con Richardson, ¿listo? Y el azul, este azulito, es Simpson. Entonces miren que Simpson decrece mucho más rápido que el trapecio, de hecho miren que pareciera tener como casi la misma pendiente que el trapecio con Richardson, decrece muchísimo más rápido y también se estabiliza y luego empieza pues a crecer ese error, ya sabemos por qué, por culpa de qué. Entonces de aquí ustedes pueden ver que cuando uno utiliza un algoritmo de bajo orden, por ejemplo trapecio, tiene que utilizar más datos, 1.000.000 de datos para llegar a la misma precisión que cuando uno tiene un algoritmo de mayor orden. Entonces, mire que este algoritmo es de orden 10 a la 4, de orden 4. Entonces, solamente con 1.000 datos yo ya estoy básicamente cerca de la precisión de la máquina. Y para llegar a esa precisión de la máquina, utilizando el de trapecio, tendría que haber utilizado muchísimos más datos, o incluso no se puede. Entonces, de ahí está la razón por la que uno, pues a veces debe pensar más en el algoritmo que en otras cosas, ¿no? Que este for, que este double, que dónde va. El algoritmo es más importante. Eso es lo que realmente hace que uno sea mucho más rápido. Y pues uno podría hacer que esto disminuya, 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 más en tiempo de ejecución, haciendo otras cositas que uno puede hacer por ahí, pero que no vamos a hacer por ahora. Entonces ahí quedan nuestras tres gráficas. Ustedes deben poder obtener lo mismo. Y pues imagínense ahora que yo quisiera mezclar a Richardson con Simpson. ¿Qué harían? Paren un momento. ¿Qué haríamos para mezclar Richardson con Simpson? ¿Hay que cambiar, hay que crear una nueva función Richardson o simplemente tendríamos que venir aquí a llamarla a Richardson con Simpson? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué me sugieren que haga? Solo tendría que llamarla, ¿no? Exacto, la ventaja de haberlo puesto con punteros de función es que yo puedo decirle a Richardson que ahora me calcule lo mismo, pero cambiando la función. Ahí yo estoy haciendo un error, no les voy a decir todavía cuál es, pero la lógica es esa. Entonces, yo aquí le puedo decir trapecio con Simpson, y entonces aquí simplemente le digo Simpson. Y ya está, ¿sí? Y entonces puedo calcular el error, trapecio con Simpson,
¿Qué es esto? Estos nombres están raros, ¿no? Sería simp, rich, eso sería así. Integral numérica de simp, rich. Le voy a cambiar el nombre aquí para que se parezca. Simp, rich. Listo. Ya se parecen todos. Y la imprimo. O sea, miren, como la interfaz de mis funciones es completamente maleable, como yo puedo mandarle cualquier función a Richardson, yo no tengo que ya modificar la función de Richardson. Tengo que simplemente llamarla con otras cosas. Y esto implica que nuestra función pues, es muy fácil de utilizar y muy generalizable, o sea que es útil. Y así es que uno debe pensar esas funciones, ¿sí? Que no tenga variables mágicas por dentro, que se pueda malear y aplicar a diferentes casos. Entonces aquí ya tendríamos el Richardson implementado. Voy a ver si esto imprime algo. Ahí está. Y miren los datos que me imprimió esto. Se supone que este es trapecio, esta primera columna es trapecio, esta, y esta es trapecio con Richardson. Entonces uno ve un cambio. Se supone que esta es Simpson, y esta es Simpson con Richardson. ¿Ustedes dirían que se mejoró así como dramáticamente, como pasó acá, que mejoraba 2 órdenes de magnitud y cosas así o más? ¿Ustedes dirían que mejoró nuestra estimación con Richardson? Sí mejora, pero no tanto como No es tan la... apreciable. ¿Y se te ocurre algo de por qué? ¿Se les ocurre algo de qué fue lo que pasó? Entonces, por si acaso, tengamos en cuenta que cuando hablamos de Richardson, bueno, esta aproximación, esta interpolación, acuérdense que por aquí había un alfa que dependía del orden de mi algoritmo. Y nuestro orden del algoritmo ya no es 2, como pasaba con trapecio, sino que es 4. Entonces estos valores, este valor de acá, este exponente tiene que cambiar. ¿Ok? Y eso fue lo que pasó, que no adaptamos el orden de nuestro algoritmo. No podemos tratar de aplicar Richardson pues, con un algoritmo como si fuera de orden 2, siendo que es de orden 4. Entonces tendríamos que mejorar un poquito nuestra función de Richardson. Tendríamos que generalizarla mandándole un orden, que lo vamos a llamar alfa. ¿Sí? Y como estoy cambiando la interfaz de mi función, tengo que cambiar las llamadas. ¿Listo? Entonces, siempre que llame Richardson, tengo que mandarle el orden. Cuando lo estoy haciendo con trapecio, el orden es 2. Cuando lo estoy haciendo con Simpson, el orden es 4. Y con eso ahora sí lo estoy adaptando al orden. Obviamente me tengo que ir abajo a modificarla. Entonces busquemos dónde está Richardson. Está acá. Int alfa. Y tendría que reescribir esto un poquito mejor. ¿Sí? Entonces ya ahora sí lo que voy a hacer es reescribirlo como está aquí en la presentación. De esta manera. ¿Ok? Entonces esto sería, a ver, si lo escribo así, tengo que llamar a la función una vez acá, otra vez acá y otra vez acá. Entonces lo preferible para evitar todas esas llamadas es otra vez generar como números auxiliares, aux1 igual a mi algoritmo llamado con h medios o con 2 veces n, aux2 algoritmo llamado solamente con n. Y entonces ahora me queda más fácil escribir lo que voy a retornar. Lo que voy a retornar sería aux1, que es este, más, y entonces sería toda esta cosa dividido entre 2 a la alfa menos 1. Entonces sería más aux1 menos aux2, este término menos este término, todo dividido entre std o
¿de qué? De 2 a la alfa y todo esto menos 1. Entonces, básicamente escribí esta fórmula, como ustedes pueden ver, aux1 más aux1 menos aux2, todo dividido entre esto, y con eso ya lo que dejé generalizado para cualquier orden de magnitud, para cualquier orden de convergencia matemática de nuestros algoritmos originales. Y ya queda cambiado Richardson para este y Simpson pues con orden 4. Vamos a ver si esto nos compila y nos funciona y nos da algo razonable. Aquí lo corro y miren ahora el cambio. Ahora sí, sigue funcionando muy bien para trapecio, porque pues eso no debe cambiar porque nuestra suposición es que esto era de orden 2. Pero miren que ahora funciona supremamente bien también para Simpson. Entonces esto lo mejora en un orden de magnitud, esto lo mejora en 4 órdenes de magnitud. Y observen que con 100 datos, es increíble, miren, con 100 datos, utilizando Richardson y trapecio, llegamos a 10 a la menos 12. Pero con 100 datos y utilizando Richardson y Simpson, ya estamos en precisión de la máquina, en 10 a la menos 16. Eso quiere decir que simplemente con 100 datos, nosotros ya es suficiente para obtener la mejor precisión que podemos obtener en nuestros algoritmos. Entonces eso es lo que sucede. Y luego, pues obviamente empieza a subir otra vez, como ya sabemos que va a pasar. Entonces ahora sí esto, vamos a hacer la última gráfica del día de hoy. Se va a demorar un poquito porque está ejecutando todas estas cosas para diferentes algoritmos. Listo, ya terminó, entonces ahora lo vamos a graficar. Y faltaría esa última columna, voy a copiar y pegar. Columna 5. Simpson, Richardson. Vamos a ver cómo nos da. Pues obviamente hay que sacar escala logarítmica. Entonces observen ahora nuestra última aproximación, que es la amarilla, decrece supremamente rápido, más rápido que cualquiera de todos ellos. Y apenas en 100, con 100 datos apenas, ya tenemos nuestra precisión de la máquina de 10 a la menos 16 con Davos. Luego empieza a crecer por esas fluctuaciones. Entonces es impresionante, ¿no? Pero como pueden ver, si uno no lo usa bien, pues diría, no, eso no me está dando bien, pero es porque no estamos utilizándolo apropiadamente. Si lo utilizamos apropiadamente a Richardson, teniendo en cuenta el orden original de nuestro algoritmo de Simpson, lo mejora enormemente. ¿Sí? Ahora, yo estoy cansado de escribir estas líneas tan largas aquí en esta línea de GNUplot. Mire que lo único que está cambiando es como el trapecio y el tipo del dato. Entonces, bueno, simplemente es por mostrarles que yo puedo hacer force. Entonces, a ver, yo podría decir voy a decirle que son estas las columnas. También lo puedo hacer como un entero, pero no me acuerdo la sintaxis, entonces lo voy a hacer así. Y le voy a decir que para cada uno de estos valores me pinte datos txt utilizando la columna 1 y la columna i con líneas de puntos, el pointer size, esto sí que lo escoja el mismo, y el título pues sí va a ser problemático porque no lo puedo parametrizar todavía. A ver qué estoy haciendo mal, ¿será que es así? Estoy olvidando de todo esto. Usando la columna tan, ¿qué es lo que me está diciendo? Hay column header 2.
Pero lo busco mientras ustedes experimentan con su propio Simpson. Plot for. Estoy muy cansado y no estoy pensando claramente. Eso es malo porque tengo una conferencia esta tarde. Profe, disculpa, ¿hay alguna página que nos recomiendes o un tutorial para mirar Genoplot? Esta página que dice Genoplotting tiene muchos ejemplos de Genoplot para diferentes casos y entonces uno lo puede utilizar. Y también hay un libro que se llama Genoplot in Action, que también es muy útil. Aquí están de todas maneras unos links y unas facts, que son como unas frequently asked questions. Cuando uno mira eso, uno realmente ve un montón de soluciones a preguntas. Y la página de ejemplos de Genoplot, ¿sí? Esta es como la página principal de Genoplot. Y si ustedes les dan clic a cualquiera de ellas, no sé, por ejemplo esta que tengo acá, entonces les muestra cómo se pueden obtener, por ejemplo, esto, los mapas de colores, proyecciones, contornos, ¿sí? Esto es la iteración que yo estoy mirando precisamente acá, por n igual 2 hasta 10. Listo, vamos a mirar si me funciona. Y no, pues aquí viendo estos ejemplos uno va aprendiendo. Pero si quieres un libro como tal, hay uno que se llama Genoplot in Action, que es un libro muy bueno para aprender pues, ejemplos de Genoplot, ¿no? Porque Genoplot pues, es muy brutal. No quiero decir que sea mejor que Matplotlib, me parece más fácil en 3D para graficar en Genoplot que Matplotlib, pero es bueno tener una idea de cómo hacer lo básico en Genoplot. Vale, gracias, profe. Ajá. Entonces, ¿cómo es que están haciendo esto acá? 2 a 10. Vamos a ver si me funciona y si no lo dejo como estaba ya. 2 a 4. Ahí está. With line points, listo. LW3 para que sean más gruesas. Voy a poner hasta la quinta. Y ahí están nuestras funciones. Obviamente los títulos están raros. Yo podría definirle una función para que me retorne, dependiendo del entero, me retorne una cadena diferente. Pero aquí están entonces todas nuestras gráficas al mismo tiempo en una línea mucho más corta, ¿no? Entonces ya sabemos que esto es Sims, esto es trapecio, y el azul es, perdón, y el verde era trapecio con Richardson, entonces lo mejora. El azul es Simpson, va muy bien, y el azul es Simpson con Richardson, o sea, está súper bien. Entonces esto realmente es, digamos, lo que uno debe buscar. Entonces para que ustedes se den cuenta que en cálculo numérico uno no solamente tiene que pensar en la aproximación matemática, sino también tiene que tener en cuenta la parte computacional, la representación de los números, y si tiene en cuenta todo eso, puede llegar a algoritmos que con pocos datos le dé la precisión de la máquina, que es lo máximo posible que uno pueda obtener. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda por ahí de pronto, antes de que cierre el meeting? Voy a corregir ese error que tenía en los otros códigos antes de cerrar. Eso debe estar acá. Aquí debe ser con font. Y el trapecio rich también debo tener eso. ¿Era este mismo? El trapecio original. Aquí también debe ser con font. Listo. Ya les voy a enviar esto al repositorio. Aquí en Emacs esta interfaz se llama Magit y me permite ver los cambios que yo hice en los diferentes archivos, digamos. Entonces yo puedo, por ejemplo, decirle que solamente incluya ciertos cambios. Yo le puedo decir solamente esto, quiero que lo meta en el staging area. De aquí, pues esto también quiero que lo meta en el staging area. Pero de acá, yo hice tantos cambios en este trapecio Richardson y no todos están relacionados con lo mismo. Entonces aquí lo que hice fue cambiar el alfa, el alfa, sí,
no hice más cambios, entonces yo puedo decirle pues, que solamente me incluya esos 2 cambios, hago un commit para eso. Listo. Y ahora sí puedo añadir este al staging area y hacer el commit de Richardson por Simpson. Y ahora sí les voy a hacer el magic push para que ustedes tengan disponible todo esto. Listo. Entonces les queda a ustedes el material de los códigos para que los miren. Ténganlos listos, córranlos, traten de hacer las figuritas si no alcanzaron. Y bueno, así terminamos. Y lo que sigue ahora es que vamos a empezar a ver arreglos, estructuras de datos para pedir no solamente una variable, sino pedir 1000 variables del mismo tipo de datos y poder procesar eso rápidamente y de forma sistematizada. Nos vemos la próxima semana. Feliz fin de semana. Estén atentos por si se les manda alguna tarea o algo así por correo o por feliz fin de semana. Profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Hasta pronto. Que si nos puede prestar esto para evitar con la clase. Vamos a hacer.